legado determina identidad. Así el legado que alguien recibe de sus antecesores le estará diciendo mucho más a esa persona que a cualquier otra, porque probablemente esté vinculado con su identidad, con su historia familiar, con sus costumbres y sus formas de vivir la realidad. Las naciones también van construyendo su historia a partir del legado que recibieron oportunamente. Cada pueblo dispone de su propio legado cultural e histórico que se transmite de generación en generación. Y entonces ahora, clarificando un poquito más lo que es legado, vamos a pensar en nuestro propio legado. Y se ha hablado mucho en este tiempo sobre el legado de la Iglesia y pensé que era importante poder contextualizar esto y poder tener algunas ideas prácticas de cómo lograrlo y de qué se trata y de cómo construir ese legado del cual estamos hablando. El legado se recibe, se administra y se transfiere. Nuestro legado como iglesia es profético y apostólico porque anuncia un destino de proclamar el Evangelio con un mensaje que no es propio nuestro, sino de Dios, ¿verdad? La palabra directriz, como bien dice allí, el lema, no sé si se ve ahora, es construyendo legado. Quiere decir que no hay algo acabado y terminado, sino que tenemos que trabajar en el asunto y que no ha terminado aún, porque continuará mientras estemos en este mundo. Y hemos tenido ya palabras poderosas considerando varios aspectos del legado en la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es el conjunto de todos nosotros. De modo que el legado de la iglesia será la sumatoria de los legados de cada uno de nosotros. De ahí la importancia de ser unánimes en nuestro propósito y entrega como cuerpo de Cristo, para que el legado que construyamos como cuerpo no sea algo deforme, sino coherente, enmarcado en el propósito de Dios para transferir a las próximas generaciones. En los últimos tiempos, desde que se instaló este tema, varios me han dicho: vos sí que tenés legado. Y nunca me había puesto a pensar cuál es mi legado. Así que comencé con el ejercicio de pensar y enumerar qué cosas constituyen mi legado para las próximas generaciones. Y descubrí que nuestro legado puede tener varias direcciones. Primero que nada, en mi familia y descendencia. Luego, en mi ámbito laboral y, por supuesto, en la iglesia. Tuve esta reflexión en la jornada institucional el jueves pasado, en el colegio, y ahí hice el primer ejercicio, reflexionando y enumerando las cosas que el Señor me permitió construir y transmitir en nuestro colegio. Me venían hablando de todo lo que yo construí, ¿no? Pero no podía dimensionarlo. Muchas veces José me dice: vos no te das cuenta lo que el Señor ha hecho, lo que pudiste hacer. Bueno, comprendí que estaba siendo desagradecida con el Señor y le pedí que me ayudara a ver todo aquello que por su misericordia había llegado a producir, ¿verdad? Siempre cuento que mi vocación era estar en el barrio, en el Mapu. Esa era mi vocación. Había estado aquí un año como directora ad honorem del jardín y me volví para allá, y después de 10 años el Señor me trajo de las orejas, ¿no? Un poco me había ido huyendo y después el Señor me trajo de vuelta a enfrentar de lleno aquello de lo cual había huido, para usarme como herramienta para revertirlo, ¿no? Pero bueno, uno nunca piensa en lo que yo hice, sino que es el Señor. Pero nos usa como herramienta si nos disponemos. Y durante muchos años retuve la titularidad en la provincia porque me quería volver para allá, pero el Señor me dijo: no basta, ya pasó ese tiempo y te tenés que quedar acá. Y ahora ya también llegó el tiempo de delegar en la próxima generación el gobierno de esta institución tan preciosa. Mi legado es en mi familia, en mi ámbito laboral y ministerio, el colegio y en la iglesia. Y entonces, ¿cuál es tu legado? ¿Te pusiste a pensar alguna vez cuál es tu legado?
Quizás tenemos que tomar un lápiz y papel, o los más jóvenes, la tablet, la computadora. Hoy quería venir con la tablet, pero no pude pasar el mensaje a la tablet. Todavía me supera la tecnología, así que acá estoy con la computadora y lidiando con mi mouse. Papel y lápiz. Ese nunca se borra, nunca se corre, nunca se pierde ni te lo roban, ¿eh? Como me pasó a mí. Papel y lápiz. Y empezar a anotar. Quizás tenerlo por ahí arriba de la mesa y mientras estamos haciendo la comida, planchando o limpiando o haciendo cualquier otra cosa, de repente viene algo a nuestra mente, vamos y lo anotamos. Como la lista de las compras, ¿vieron? No sé si ustedes tienen costumbre de hacer lista de compras. Si no la llevamos, seguro compramos mucho más o mucho menos de lo que necesitamos. Y esto es más o menos parecido, ¿no? Pedirle al Señor que traiga a nuestra mente aquellas cosas que nos permitió alcanzar y aquellas otras que están pendientes todavía, pero que hacen al legado que deberemos transferir a la próxima generación. Yo me gozaba esta mañana en ver a Chelo y Karina acá. Bueno, mis hijos hace tiempo están. Estamos empezando a ver cómo la próxima generación está tomando la posta. Y nuestros nietos también. Es maravilloso. Por cierto, es un ejercicio muy interesante. Y por lo que estamos aprendiendo en este tiempo es algo que aún no concluye, que está en pleno desarrollo hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y yo tengo algunos pasajes bíblicos para leer, transcriptos aquí, y no los pusimos ahí en el boletín por causa de espacio, y espero que los chicos ahí puedan proyectar, que nos salga bien. Vamos a leer 1 Corintios 3 del 6 al 13. A ver, bien. No les dije que era la versión Reina Valera, espero que lo que ustedes tienen ahí coincida con lo que tengo yo. Bien, y lo alcanzo a leer, bien. Si quieren también lo pueden buscar en la palabra, Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que ni el que plante es algo, ya lo leí, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este pasaje habla de una construcción llevada a cabo por distintas generaciones, articulada de modo que a cada uno le toca una parte en el proceso. Otro pasaje, Isaías 59, 21. El espíritu mío que está sobre ti y mi palabra que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Este pasaje habla de un proceso que se desarrolla en el tiempo y se transfiere a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Daremos fruto que permanezca? Que no sea consumido, sino trascendente de generación en generación. Vamos a hablar un poquito del legado en la familia, que quizás sea mi fuerte, ¿verdad? El jueves hablamos del legado en la institución educativa, se viene hablando del legado en la iglesia.
Pero como dijimos que el legado de la iglesia es la sumatoria de los legados de todos nosotros, y es en casa donde comienza. Allí es, y luego se manifiesta aquí, ¿verdad? En el conjunto. Desde hace algunos años tenemos como parte de nuestra impronta como congregación los conceptos de paternidad, pertenencia, participación, pacto y pasión. Son principios planteados para ser desarrollados dentro de la iglesia. Sin embargo, deberían ser practicados primeramente dentro del seno del hogar, en la familia. No es solamente algo para ser practicado con otros, con los hermanos, sino primeramente en el seno de nuestro hogar. Ser padres, ser verdaderamente padres, amorosos, que podamos impartir a nuestros hijos ese sentido de pertenencia, primeramente a Dios, luego al cuerpo de Cristo, a la palabra, que participen de esa pertenencia, hacer un pacto familiar, un acuerdo. Y bueno, la pasión es el condimento agregado, ¿verdad? Que no puede faltar, que nos despierta, que nos hace reaccionar, que nos hace avanzar. Hablamos de visión, misión para una organización, para una institución, para la iglesia, pero no hablamos de esto para la familia. Sin embargo, así debe ser primeramente. ¿Qué plan tenemos para la formación de nuestros hijos? ¿Qué deseamos imprimir en ellos? ¿Qué principios y valores? ¿Los educamos de acuerdo a un plan o por reacción? Siempre decimos cuando damos talleres para padres que no estudiamos para ser padres acerca de cómo serlo antes de serlo, como sí ocurre con cualquier profesión, Y animamos a los papás a capacitarse con diversas estrategias para ser mejores padres. Sin embargo, en la palabra encontramos instrucciones precisas al respecto. Son principios de los que luego se desprenderán valores para su formación. Y yo aquí me quiero detener un poquito, hacer una salvedad para hablar acerca de principios y valores, que no son la misma cosa. Hace unos años atrás, cuando estudiábamos el libro La Historia, yo intenté explicar esto un poquito, pero luego con el cierre se volvió a explicar de otra manera y quedó así la confusión. Y yo dije, bueno, algún día vamos a tener oportunidad de volver a hablar de esto para que lo entendamos claramente. Lo estoy hablando en el colegio, ¿no? Porque solemos hablar de principios y valores o de valores y principios de manera indistinta, como que el orden de los factores no altera el producto. Pero no es así. Miren, para ilustrarlo, podríamos decir como, yo lo entendí bien leyendo a Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él dice así, que los principios son el territorio y los valores son el mapa que lo representa. El territorio es inamovible, inmodificable, pero el mapa puede variar. Si bien hay un código de colores para representar territorio, agua, vegetación, puede tener variantes de tonalidad. Y yo siempre recuerdo, los que son de mi generación, cuando calcábamos los mapas para la escuela, ¿se acuerdan? Las chicas éramos más prolijitas, con el plumín y la tinta china. Y los varones generalmente les salía más desprolijo. Pero si lo hacíamos un poco corrido, en la realidad ese mapa había borrado una ciudad entera, ¿no? El mapa representa el territorio, pero no es el territorio en sí mismo. Así también con los principios y valores. Los principios de la palabra son inamovibles, pero los valores que de ellos se desprenden pueden tener sus matices, y así vemos cómo en las distintas congregaciones se da énfasis a distintos aspectos de la vida cristiana y todos creen estar practicando aquellos principios. Y entonces, volvamos a la familia. ¿Qué principios y valores impartiremos a nuestros hijos? Por supuesto, los que emanan de la palabra de Dios, la Biblia. Y no se trata de enseñar religión, sino de que el cristianismo sea un estilo de vida. Debemos ser coherentes. Lo que digo tiene que coincidir con lo que hago. Tampoco se trata de ser perfectos,
sino aprendientes y corregibles. Como dice Romanos 3:10, que ahí también, no sé si lo tienen para proyectarlo, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ninguno de nosotros puede jactarse de haberlo logrado todo y de tener ya la perfección en todo, por favor. Estamos en pleno proceso de mejora, ¿verdad? Se trata simplemente de que el Evangelio te funcione. Si te enojaste, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Si ofendiste, pedí perdón. No critiques a los hermanos de la iglesia delante de tus hijos. Sé un dador alegre. Si pecaste, aplica 1 Juan 1:9. A ver, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sé obediente con los diezmos y ofrendas. No se trata de montos, sino de actitud, de obediencia y fe. Enseñá a tus hijos a ser generosos, sabiendo que Dios es fiel y no es deudor de nadie. Y dar implica multiplicación. Y yo te puedo asegurar, hermano, que es una realidad. Nosotros comenzamos con mi esposo el pastorado, habiendo dejado todo. Él su carrera universitaria, yo la docencia, y a cobrar un sueldito muy pequeñito en Pringles, donde nacieron nuestros hijos, donde por su gracia ahora estamos otra vez allí. Pero nunca nos faltó, porque Él es fiel. Y Él siempre nos manda a dar, y cuando más damos, más recibimos. Cuanto más damos, porque nadie le gana a Dios en dar. Y volvemos a dar y Él nos devuelve multiplicado. Y yo quiero hacer acá, lo hice con color, un señalamiento en mi apunte para no olvidarme, porque omití ponerlo en el boletín, en lo que mandé para el boletín. Todos sabemos que estamos asistiendo a un tiempo muy difícil en nuestra sociedad. Y todos estamos con tanta expectativa de lo que será este año, un año electoral en el que todos tratarán de sumar adeptos. Y entonces encontramos políticos encumbrados que manifiestan en un momento una postura y luego manifiestan la otra y van de un lado a otro tratando de quedar bien con todos. Y cómo necesitaremos la sabiduría del Señor, ¿verdad?, para ejercer nuestro deber ciudadano. Pero lo que está en el tapete, y parece que no se va a tratar este año en el Congreso, pero subyace: ideología de género, ESI, educación sexual integral en las escuelas con ideología de género, y el tema del aborto no punible. Y creo que esto también lo tenemos que incluir en lo que significa el legado para nuestros hijos. El sexo tal como Dios lo creó, hermoso, para ser disfrutado dentro del matrimonio. No solo para la procreación, sino para el disfrute del hombre y la mujer, pero en el marco de la bendición y la santidad de Dios. Y como yo siempre les he dicho a los papás en la escuela, los padres tenemos un derecho y un privilegio indelegable en brindar a nuestros hijos educación sexual. Y quizás mi generación no estaba preparada, porque de eso no se habla. Y en la iglesia históricamente tampoco se habló. Solo sabíamos que había que guardarse hasta el matrimonio. ¿Y cuántos han claudicado? Y asistimos aún a matrimonios de muchos años, que jamás iban a decir que tenían problemas porque nos van a juzgar. Y entonces la iglesia no cumplió con ese rol sanador, terapéutico que debe cumplir, acercando herramientas, restaurando, ayudando. Porque lo que Dios determina es perfecto. Ningún atajo humano lo puede superar. Y nunca vamos a ser felices ni realizados si nos salimos de ese marco que Él ha preparado para nosotros, perfecto, hermoso, equilibrado. Pero bueno, somos los padres, los responsables. El colegio acompaña, complementa. Nadie nos puede quitar el derecho
de enseñar a nuestros hijos en el marco de los valores, de los principios y valores que sostenemos dentro de nuestro hogar y dentro de nuestra familia. No creamos esa mentira. Nadie tiene derecho a venir a imponerle a nuestros hijos otras ideas contrarias a nuestras convicciones. Estemos atentos, estemos alertas, no nos distraigamos. Muchos de nuestros nenes van a las escuelas públicas y es terrible lo que están recibiendo hoy. Sentémonos con nuestros hijos en torno a la palabra y además busquemos mucho material que hoy tenemos a la mano. Ya no hay excusa. Estudiemos, capacitémonos acerca del tema y charlemos abiertamente con nuestros hijos acerca de estos temas. Y no el papá a los varones, la mujer a las nenas. Y si el padre no sabe, el varón queda boyando y se entera en la calle. No, papá y mamá juntos con nuestros hijos. Es muy importante este tema y quizás daría para mucho más, pero quería mencionarlo, no dejarlo pasar. Cada uno de estos principios tiene su apoyatura bíblica y no vamos a detenernos ahora a considerarlos en honor al tiempo, pero podés en tu casa repasarlos junto con tus hijos. La iglesia debe ser mi casa, mi estilo de vida, y también lo será para ellos. Venir al culto debe ser lo natural, no una obligación ni una opción. Congregarse es parte de la vida. Si por cualquier motivo menor elegís quedarte el domingo en tu casa, tu hijo está aprendiendo que venir a la iglesia es optativo y eso también es legado. Que la lectura de la palabra sea también algo natural. Si le decís a tu hijo adolescente, tenés que leer la Biblia, lo más probable es que no lo haga. Pero si al levantarse él te ve a vos leyendo la Biblia, seguramente irá a buscar su Biblia y van a leer juntos, como algo natural. No da lo mismo que se casen o estén en pareja. Ellos pueden tomar distintas decisiones, pero vos no podés adaptar tu pensamiento a su forma de vida. Mantenete firme en lo que les enseñaste. No claudiques. El Señor obrará en ellos tarde o temprano. Enseñales a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y por supuesto que el tuyo lo sea también. Todo esto constituye el legado que dejarás a tus hijos y a tus nietos. Y si todos coincidimos en este legado, como familia de Dios, será el legado de nuestra congregación también a las siguientes generaciones. Legado determina identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De qué familia vengo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Todo esto constituye el legado que dejarás a tus hijos y a tus nietos también. Recuerdo hace muchos años cuando todavía vivíamos en la casa que da al Parque Norte y vino a predicar aquí el hijo del pastor, bueno, ahora no voy a acordar, Víctor es su nombre, Víctor Lorenzo, el hijo del pastor Eduardo Lorenzo, que ya está con el Señor. Y yo siempre fui muy preguntona, ¿no? Queriendo razonar y entender la fe. Y él me dijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se convierte, también tiene que convertirse todo su patrón cultural. Especialmente si, como en mi caso, te convertís grande y traes un bagaje de costumbres de tu familia no cristiana. Entonces tu espíritu se convierte, pero vos seguís pensando como inconversa, seguís decidiendo como inconversa, seguís juzgando como una persona inconversa. Y eso también se tiene que convertir completo, todo tu ser. Y evidentemente el legado que yo había recibido era un regalo de formación intelectual, de razonamiento, de fundamentar mis opiniones. Y todo eso es nada, es basura delante del Señor. Y tuve que pedirle al Señor que Él me transmitiera su legado y cómo todavía trabaja en mí y cuánto más tendré que entregarle. Y que el Señor me muestre aquello que me es oculto todavía, ¿verdad? El carácter. Lo que trabajamos hoy como visión para nuestra familia
un día lo deberemos transferir. Y ese será nuestro legado para nuestros hijos y nietos. Y yo aquí me quiero detener también en otro tema, lo voy a pasar muy rapidito. Varios ya me han escuchado en distintos grupos hablar de esto, en el colegio he hablado de esto, en algún retiro del personal, en alguna congregación, pero no lo he hecho acá. Y el Señor me ha llevado en estos últimos años a entender y conocer acerca de la autoridad espiritual y el gobierno de ambientes. Por allá en el año 94, cuando fue todo el auge de la renovación, empezamos a entender lo que era la guerra espiritual. Y yo en ese tiempo estaba como maestra en el barrio Anaimapu todavía, y tenía 95, diría mejor, porque hasta el 96 estuve allí. Tenía 2 sextos grados, con los cuales después pasé a séptimo y fueron los últimos grados que tuve. Y había allí un chico que, según se decía, adoraba a Satanás, en un culto satánico que se juntaban abajo del puente aquí que une Cipolletti con Neuquén. Era muy buen grupo uno de ellos, el otro era muy atado, ahora estoy entendiendo, muy callados, pero porque estaban así como adormecidos. Pero este otro era activo, pero era una perturbación en el aula y era imposible dar clase. Y entonces dije, voy a probar esto que dicen. Y un día me presenté en el umbral del aula y en voz audible, pero no para los chicos, até en el nombre de Jesús todo espíritu de perturbación, desorden, indisciplina. Y para mi gran sorpresa, se fueron todos callando, haciendo silencio. A partir de ese día lo empecé a practicar siempre. Y allá teníamos un patio muy abierto. Después que yo salí de ahí ya se construyó un Zoom, ya se construyeron muchas cosas. Pero en ese momento eran las aulas peladas, los actos escolares eran a la intemperie. Y si llovían, todos amuchados en un salón. Y entonces había todo un terreno alrededor y si uno quería llamarle la atención a un alumno en el recreo, salían corriendo y anda a alcanzarlo, ¿no? Pero éramos responsables cada uno de un sector y se mataban. Era la época de las tortugas ninja, incluso un chico un día quedó con un riñón lesionado por la patada que otro le dio. Bravo. Pero yo empecé a practicar esto que les cuento, ¿no? Ataba en mi sector de patio todo espíritu de perturbación, de violencia. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? En mi sector todos se portaban bien y nadie se lesionaba. Estábamos un poco jugando con esto, ¿no? Probando. El Señor dice que lo probemos. Y entonces cuando yo me vine para acá, empecé a decirle esto a las maestras aquí en el Pablo Besoni. Algunas me miraban torcido, pero las que lo empezaron a probar pudieron descansar y evitar el estrés de la indisciplina en el aula. Volvamos a la familia. Muchas veces las cosas no nos salen como quisiéramos. Todo esto que hemos enunciado recién y que queremos lograr y que debería ser nuestro legado. A veces, si bien conocemos todas estas cosas, nuestras familias no tienen el perfil anhelado. No nos olvidemos que el enemigo hará todo lo necesario para frustrarnos, para que no lo logremos. Y muchas veces somos derrotados porque no conocemos nuestros derechos de hijos de Dios o conociéndolos, estamos distraídos. Dios por medio de su Espíritu nos ha delegado autoridad espiritual. Y esto es lo que les digo que desde hace unos años estoy entendiendo y profundizando. Chicos, a ver, Mateo 18:18. Dios nos ha empoderado, como aprendimos en la cumbre de liderazgo. A veces lo hemos hecho, o quizás lo hemos hecho mucho sin saber que eso era empoderar al otro, ¿no? Darle autoridad para que desarrolle un área de ministerio, delegar tareas. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros. Miren lo que dice Mateo. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo
y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y qué decir del Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó Jesús en Mateo 6? Vamos a leer los versículos del 9 al 13. A ver. Bien. Lo sabemos de memoria, pero igual lo podemos leer para analizar a conciencia. Es la oración modelo que nos dejó Jesús. ¿Quieren que lo leamos todos juntos? A ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se dan cuenta que no es una oración de pedido? Es una oración imperativa. Ya no sé, creo que ya nadie se acuerda del modo imperativo, del modo indicativo, ¿no? Superlativo. Bueno, yo también me olvidé del otro. Uno más me falta. Subjuntivo, eso. Con ese me peleo siempre, porque si yo tuviera o tuviese, y ahora dicen si yo tendría. Y parece que la Real Academia lo ha aceptado porque se impone por el uso. Y deformamos la lengua, bueno. No es una oración, está determinando. Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Dice como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si el Señor lo hace así, pobre de nosotros, ¿no? Creo que es una cuestión de la traducción ahí, porque que nosotros seamos capaces de perdonar como Él perdona, como Él nos perdona a nosotros, no al revés. Está declarando el Padre Nuestro todo lo que ya de suyo es la voluntad de Dios. Simplemente es decir, Señor, hacelo a través de mí. Soy un canal limpio, libre, para que tu poder se manifieste, que tu Santo Espíritu me llene y se manifieste tu reino a través de mí, del otro, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hacelo ahora. No estoy distraído, me puse las pilas, me conecté con vos, conozco tu palabra y sé que nos vas a dar el pan, que querés manifestarte, que querés que nos perdonemos. Ahora, Señor, hacelo. Es gobierno, es atar y desatar. Y nunca lo habíamos visto desde esa perspectiva. El Señor nos manda a hacer, nos manda a tomar su autoridad. Por supuesto, siempre en el nombre de Jesús. Ni se nos ocurra hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y mucho menos si tenemos alguna endijita abierta en nuestra armadura. Que recuerden lo que siempre José nos explica. La armadura no es para un individuo, es para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero imagínense que si muchos de nosotros tenemos endijas en la armadura, se la provocamos al cuerpo de Cristo, la armadura, como yo siempre digo en el colegio. Si no cumplimos con alguno de estos preceptos que el Señor nos manda, nos frenamos y nos retrasamos, y frenamos y retrasamos al conjunto también, porque somos uno. No da lo mismo que estés en pecado o no, que te corrijas o no, que confieses o no. Ponete las pilas porque me perjudicas a mí también, lo perjudicas a tu hermano también, porque somos uno. Si nosotros no asumimos el gobierno que podemos desarrollar en el nombre de Cristo, somos muy necios, hermanos. Es como si tuviéramos una heladera llena de ricos manjares y estamos padeciendo hambre. Y decimos que no tenemos que comer, cuando la abundancia está a nuestra mano. Es conocer nuestros derechos como hijos de Dios.
todo lo que Él nos ha dado y está a nuestro alcance. Y vivimos miserablemente, tontamente. Y el Señor cruzado de brazos esperando a ver cuándo te vas a avivar y vas a usar todo lo que te di. Aprovechalo. Sos mi hijo. Legado de la iglesia. Ya se ha hablado mucho en lo que va del año acerca del legado de la iglesia, pero a modo de resumen, podemos mencionar una iglesia que ama, que evangeliza, que enseña, que contiene, que consuela. Y vamos a ir concluyendo. No sé a qué hora empecé a hablar. Pensaba mirar el reloj antes de empezar, pero me olvidé. ¿Vamos bien? Todas estas cosas son las que a mí me funcionaron, hermanos. Cuando aún ni siquiera tenía luz espiritual para comprender la magnitud de estos principios. Y también te pueden funcionar a vos. No te sientas mal, no te lo digo con jactancia, sino con toda humildad para que veas que se puede, a pesar de todas nuestras falencias y debilidades. Y yo aquí quiero mencionar algo. Más de una vez alguna hermana me ha dicho, vos hablás de cómo criaste a tus hijos, de cómo oraste por ellos, de cómo los entregaste desde el vientre, de cómo oraste por tus nueras. Y eso nos hace sentir mal a todas las que no lo logramos. Uy, hermana, te pido perdón hoy, delante de toda la congregación, porque nunca fue mi intención jactarme ni molestarte. Todo lo contrario. Era decirte, si yo pude, ¿cuánto más vos? Funciona. Lo que la palabra dice funciona. Nosotros éramos dos jóvenes, recién convertidos, devenidos en pastores, sin un legado de cristianos detrás. Primera generación. Fuimos aprendiendo con las iglesias que nos tocó pastorear. Antes de venir aquí, después aquí también. Saben que en estos días estamos cumpliendo 34 años en Cipolletti. Toda una vida. El lugar donde mayor tiempo hemos permanecido en nuestras vidas, tanto José como yo, siendo inconversos, siendo cristianos, aquí. ¿Cuánto ha tenido que el Señor trabajar con nosotros? Porque somos falibles como cualquiera. Porque no conocíamos la palabra, porque no sabíamos cómo comunicarnos apropiadamente y todavía estamos trabajando en eso. Solamente creímos. Y era tan maravilloso. Estábamos en el primer amor y en el entusiasmo de ser pastores. Hoy pienso, ¡qué locura! José tenía 7 años de cristiana y yo 3 años de convertida cuando fui pastora en Coronel Pringles. Solamente tenía pasión y mucha ignorancia. Pero sabíamos que no podía pasarle a nuestros hijos nada mejor que ser sus siervos, como lo estábamos siendo nosotros. Y entonces desde el vientre nos entregamos, porque sí tuvimos una visión de lo que queríamos lograr en nuestra familia, sin saber nada de todo esto. No entendíamos, no sabíamos del valor de la palabra declarada, no sabíamos de legado ni de guerra espiritual. Solo sabíamos que queríamos que nuestros hijos llegaran a ser hijos de Dios y formaran familias donde Dios fuera el centro. Y ¿sabés qué, hermano, hermana? Eso es para vos, es para todos. Si yo pude, vos también podés. Y aquí yo quiero hacer un alto, ¿no? Porque hoy en día tenemos muchas situaciones familiares. Ya no es más la familia Ingalls, en la iglesia tampoco. Tenemos mujeres solas, mujeres que tienen que criar a sus hijos solas. Algunas porque se han tenido que separar, porque han sido abandonadas. Otras porque su esposo no es cristiano. Y entonces, muchas veces, esa palabra no es para mí, vos sí podés, yo no. Doble mérito el tuyo, porque tenés que ser papá y mamá. Y el Señor te da doble bendición, doble fortaleza, doble auxilio. No hay excusa. No hay excusa.
Si estás pensando ya no hay remedio, ya no lo hice, hoy Dios te dice que Él es el Dios que restaura. Puede obrar con efectos retroactivos, ¿sabes? Sanando desde el pasado hasta el presente y señalando hacia adelante un futuro de victoria. Y usando esa autoridad espiritual y ese gobierno de ambientes con el que Dios nos ha empoderado a sus hijos, empezá a activar primero la fe y a determinar que aunque tu hijo hoy esté apartado, va a volver, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Pídele perdón al Señor si no hiciste lo que tenías que hacer, porque a veces llegaste y no lo sabías. Bueno, ahora el Señor te restaura. Y si fuiste negligente, ponete las pilas. Borrón y cuenta nueva, empezar otra vez. Pedí perdón y empezá a decretar en la vida de tus hijos lo que no es como si fuera. Y el Señor lo hará y los traerá otra vez. ¿Cuál es tu legado? ¿Pensaste alguna vez cuál es tu legado? Quizás te ha pasado como a mí. No lo había pensado en este marco. Sí sé que Dios en su infinita misericordia nos dio lo que le pedimos, siendo jóvenes recién convertidos, devenidos en pastores. Nadie nos enseñó. Empezamos a leer, a buscar. Y cuando teníamos que suplir necesidades de nuestros hermanos, buscando, estudiando, aprendiendo, primero nosotros, muy atacados por el enemigo, muchas veces justamente en aquello que teníamos que impartir, y el enemigo nos decía, fíjate si vos no lo lograste todavía. Pero no importa, porque el Señor es más fuerte. Y si nosotros pudimos, vos también podés. Es tiempo de pensar, evaluar, determinar y avanzar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana preciosa, porque nos hablas en tu palabra y nos das una dirección precisa a seguir. Nos das las estrategias, nos das tu Espíritu Santo Todopoderoso. Yo te ruego por cada uno de los hermanos aquí y por mí misma en esta mañana, que nos sigas guiando en la construcción de este legado precioso. Como cuerpo de Cristo, en la sumatoria de los legados construidos por cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay decisiones que tomar en esta mañana, determinación, aquello que sé que tengo que hacer y voy posponiendo, que sea este el día, que sea este el día precioso en que podamos venir a tu altar y entregar nuestra carga para que vos la tomes y te la lleves definitivamente y comenzar un camino nuevo. Te adoramos, Rey, en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarte, si has tomado una decisión en esta mañana, si el Señor te ha mostrado que hoy es un antes y un después. Quizás tenés motivos de gratitud porque obedeciste, pero quizás estuviste distraído o quizás no sabías cómo había que hacer. No importa, el Señor toma todo y lo revierte en algo nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. ¿Recuerdan ese texto? No recuerdo la cita, que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero como nos enseñó el pastor Carlos Mraida en su libro En lo Profundo, el original, el idioma original en que fue escrita esa palabra, era un gerundio, no un presente acabado. Decía: en Cristo todas las cosas van siendo nuevas. Las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas en la medida que las entregamos y dejamos que Él lave, limpie,
restaure. ¿Estás dispuesto a pedirle hoy al Señor que Él haga ese borrón y cuenta nueva en tu vida y en la de tu familia? ¿Estés acompañado o estés solo? Porque podés estar solo de seres humanos, pero estás con Él. Amén. Y esa compañía no tiene parangón.